Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para resolver algunas inquietudes que nos han realizado sobre un tema que es muy importante, que es la protección de datos personales. Sobre todo, ¿por qué? Porque vienen muchos interrogantes en esta materia. Por ejemplo, le llega un derecho de petición a una sociedad científica o a un sindicato o a una IPS o a un empleador. Y en ese derecho de petición le piden información, ¿sí? Como por ejemplo sus estatutos, como por ejemplo sus reglamentos. De la gran incógnita, el interrogante es, ¿estamos obligados a entregar esta información? ¿A qué información estamos obligados a entregar? ¿Cuándo podemos estar cometiendo de pronto alguna irregularidad, dando una información que no estamos, digamos, autorizados para hacer? Entonces, frente a esas preguntas, un tema muy importante y es analizar desde el punto de vista jurídico cómo es el tema de la protección de los datos personales. En primer lugar, un tema que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Es que surge esta pregunta. Uno es el dueño de sus datos personales. Esa es la realidad. Pero uno también decide a quién lo entrega, para qué lo entrega y cuándo lo entrega. Eso lo digo porque en muchas ocasiones subimos información, por ejemplo, a las redes sociales, subimos información a la página web, ¿sí? Entonces, esta información que nosotros entregamos al público, pues ya la estamos convirtiendo en pública. Y pues cualquier persona simplemente ingresa al Facebook, la puede tomar o ingresa a su página web y la puede tomar. Pero ojo con esto, no toda la información que se encuentra ahí, sí, digamos, en unas redes sociales o en una página web, puede ser utilizada por las personas. Una cosa es que uno tenga acceso a la información y otra cosa es que uno pueda utilizar esa información. Esto es muy importante para que no se cumpla lo que está aquí. Es mejor pedir permiso para no tener ningún tipo de sanciones. Entonces, ¿cuál es el marco jurídico, sí, de la protección de datos personales? Todo empieza con el artículo 15 de la Constitución Política, que es una norma muy importante en esta materia porque se dice expresamente que todas las personas tienen derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar, a su buen nombre y que el Estado también respete este buen nombre. Y sobre todo, las personas tienen derecho a pedir rectificación de informaciones que se encuentren en bancos de datos, tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Entonces miren que este es un derecho fundamental, el derecho, sí, a la intimidad, al buen nombre, sí, el derecho a también a tener una comunicación protegida. Entonces, este es un primer tema y es una protección constitucional. En segundo lugar, tenemos cuál es el marco legal general. Tenemos diferentes normas. La ley 1266 del 2008, que es la ley de la vía data financiera, que está reglamentada por dos decretos. El decreto 2950 del año 2010 y el decreto 1727 del año 2009. Eso en cuanto a la ley de la data financiera. También en materia general es muy importante la ley 1581 del año 2012, que es el régimen general de protección de datos personales, que tiene a su vez unos decretos reglamentarios, el decreto 1377 del año 2013, el decreto 800 del año 2014, y también tenemos una política nacional de seguridad digital, el documento COMPES 3854 del 11 de abril del año 2016. Y todas estas normas se encuentran recogidas o compiladas en el decreto 1074 del año 2015, que es el sector industria y comercio. Vamos entonces a analizar el marco constitucional, el marco legal, cuáles son los aspectos más importantes en esta materia. Y vamos a tomar la ley 580 en el año 2012. Primera pregunta, el ámbito de aplicación. Es decir, ¿quién tiene que proteger los datos personales que tiene? Pues cualquier persona, natural, jurídica, privada, pública, es decir, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que se encuentre en Colombia debe proteger los datos personales, ¿sí?, que tiene a su disposición. ¿Quiénes están excluidos de esta protección? Entonces tenemos, por ejemplo, cuando es una base de datos eminentemente personal o doméstica, pues no está regulada por estas normas. También las bases de datos
que tienen como finalidad la seguridad, la defensa nacional, la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto está excluido de estas normas. También la base de datos de inteligencia y contrainteligencia. También las bases de datos de archivos periodísticos o con contenidos editoriales. Y también las bases de datos reguladas por la Ley 266 del año 2008, que son los datos financieros, datos crediticios, y también las bases de datos del DANE, también están excluidas de esta reglamentación. Esto es muy importante porque hay una regla general que se aplica para todas las personas jurídicas, públicas o privadas, pero aquí también revisamos algunas exclusiones. La pregunta es, ¿y qué es un dato personal? Pues es una información que se puede vincular o asociar con una o varias personas naturales, determinadas o determinadas. Es decir, el dato personal es información. Esa, digamos, es la realidad. Y en materia de información es muy importante esta clasificación. ¿Por qué? Porque hay datos que son públicos, ¿sí? Y la ley dice que datos son públicos, como por ejemplo, el estado civil de una persona, su profesión, su oficio, si es comerciante, si es servidor público. Es decir, por regla general son datos públicos y cuando uno simplemente ingresa inclusive a Google, encuentra ese tipo de información. Por ejemplo, en el sector público, las personas tienen que explicar su hoja de vida, colocarla a disposición de las personas para que las puedan revisar y vigilar. Primer punto, dato público. Esa información es pública y cualquier persona la puede solicitar o la puede tener. Hay un dato que es semi-privado, que no tiene una relación íntima con la persona, sí, pero de todas maneras también es reservada, sí, y también en ciertos grupos de personas o sociedad en general, sus temas son reservados, como por ejemplo, datos financieros y crediticios, su dirección, su teléfono, su correo electrónico. Esta es información que es semi-privada. Y por eso, cuando llega un derecho de petición pidiéndote dirección, teléfono, correos electrónicos, tú no estás obligado a entregar esta información. Datos privados que son relevantes solo para el titular, como una fotografía, un video, todo lo relacionado con su estilo de vida. Eso es un dato privado, ¿sí? Y también hay datos que además de ser privados, pues son sensibles y que obviamente requieren protección. Esos datos sensibles lo que buscan es discriminación, como por ejemplo, cuál es el origen racial de la persona, cuál es su origen étnico, cuál es su orientación política, cuáles son sus comunidades filosóficas, sus comunidades religiosas, si pertenece a un sindicato, si pertenece a una sociedad científica, si pertenece a una asociación, ¿sí? Si obviamente está vinculado con los derechos humanos, lo relacionado con los datos de la salud, su vida sexual, los biométricos. Todo esto son datos sensibles y por este motivo de ser sensibles no pueden ser entregados a terceros. ¿Cuándo se podrán ser entregados a terceros? Pues la normal, cuando el titular autorice. Es así de simple. Segundo, cuando sea una entidad judicial que te solicita la información. De resto, esta información es de carácter reservado y no se le puede entregar a nadie. Y finalmente, en materia de protección de datos personales, es muy importante los datos de los menores. Sobre todo porque a veces uno observa cierta publicidad de sociedades científicas, cierta publicidad de médicos, cierta posibilidad de IPS, donde se ponen imágenes de menores de edad, ¿sí? Y tanto para la legislación como para la Corte Constitucional, los menores de 8 años tienen protección y esa información no debe ser entregada a terceros. Entonces, de esta manera queremos compartirle, sí, a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, un tema muy importante que tiene que ver con la protección de datos personales. Ojo, que no lo decimos por el tiempo, pero tengan cuidado porque si volvemos a normas anteriores, hay sanciones para quienes ejercen esta violación. Y un tema final, también todas las instituciones tienen una política de protección de datos personales, colgarla en sus páginas web, para que cuando las personas tengan incidencia, perdón, queja, sepa dónde hacerlo. Muchas gracias.